Bueno, pues la clase de hoy es para solucionar dudas. Si ya han podido estudiar o que hagamos algún ejercicio en particular y pues ya para, vamos para irnos preparando para el examen. También he pensado que si no salen muchas dudas o lo que sea, el tema está más o menos claro, teniendo en cuenta además que mañana hay taller hacia el sábado, pues hacer de pronto, o sea, hay un par de temas muy puntuales que no van a salir en el examen y que yo omití, pero que me parecería interesante por lo menos mostrarlo, digamos, porque como para que quede en sus cabezas lo que se puede hacer. Por ejemplo, uno que no vamos a incluir es digamos, cómo se modela dos bobinas acopladas magnéticamente, pero en el dominio de la frecuencia S. Por ejemplo, si usted quisiera analizar un circuito en el que hay un transitorio, pero en el circuito hay bobinas acopladas magnéticamente. Entonces, el procedimiento es el mismo, que es analizarlo en el dominio de la frecuencia S, llegar a la respuesta y pasarlo al tiempo. Pero ¿cómo se representa dos bobinas acopladas magnéticamente? Pues eso no lo vimos porque como vimos primero transformada de Laplace antes de bobinas acopladas magnéticamente, pues no entró el modelo. Cosas así. También autotransformador, que no va a entrar en el examen. O sea, temas que no van a entrar, pero que igual a estas alturas, después de haber explicado lo anterior, son fácilmente explicables y pues para que ustedes queden con la idea, los eliminamos estratégicamente porque son no menos relevantes, pero bueno, ahí están. Entonces, pues, no sé si alguien quiera proponer algún ejercicio que haya revisado y de pronto tiene alguna dificultad, o si no, pues aquí yo podría mirar y elegir alguno estratégicamente. Así que los escucho mientras miro. Podríamos hacer una que hayamos hacer. ¿Cómo? Podríamos hacer una que hayamos hacer. Recording in progress. A ver, voy buscando alguno de ese tipo. Ah, bueno, ya se me ocurrió otra cosa que podría mencionarles y podría resultar útil. Este no me gusta porque los valores H son muy feos. Voy a inventarme uno. Bueno, vamos a hacer uno de estos, pero me lo voy a inventar porque me gustaría hacer el análisis completo para entender bien el problema. Y de paso voy a aprovechar y explicarles una herramienta adicional que les podría resultar útil. Yo la verdad nunca la usé, pero bueno, a alguien le podría resultar útil. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos una red y esa red es la siguiente. La red es este circuito. Tenemos acá una bobina de 2J, una resistencia de 4 y pongamos acá un capacitor de menos J. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, para practicar, ir estudiando, porque es un poco bueno, y también metámosle, además de este capacitor, para meterle un poquito más de emoción. Que le metámosle, bueno, hagamos una cosa, metámosle una bobina acoplada acá.
a practicar. E insisto, así digamos como que van estudiando. Acoplamiento de J. Metámosle, No sé. ¿qué? Sí, había pensado en una fuente independiente, entonces metámosle una fuente de 1 a 0, que eso es parte del circuito. Y un capacitor. No, sin capacitor, para una resistencia de 2. Ese es nuestro circuito. Pues para empezar, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que les voy a proponer? Les cuento todo el proceso y luego lo vamos a ir resolviendo. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que encontremos la matriz Z de ese circuito. Eso, así es, o sea, ponernos a hacerlo es arrancar a estudiar. Entonces, listo. Una vez encontremos los parámetros Z, digamos, vamos a suponer que nunca supimos cómo era la red, sino que nos dieron los parámetros Z directamente. Y entonces vamos a resolver el siguiente problema, y es a suponer que desde el principio nos dieron la red y nos dijeron, bueno, supongamos que esa red se conecta a una resistencia de 2 ohms y que acá tiene una fuente de 2 a 0. Entonces, el problema consiste en encontrar cuál sería la Z de Thevenin que yo conecto en este puerto para tratar de que esa Z de Thevenin consuma la máxima potencia posible. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de encontrar los Z y luego, teniendo los Z, asumiendo que no conocemos la red, pues hacemos el ejercicio de encontrar ese Z. Y entonces, resolvemos eso y al momento de resolverlo, pues les voy a explicar el tema del modelo que se puede usar para parámetros, que es una herramienta útil, ¿no? Digamos que es una alternativa más de resolver el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar los parámetros Z. ¿Qué hay que hacer para los parámetros Z? Entonces recuerden, Z, o sea, B, las B's, es igual a los 4 parámetros Z multiplicado por los I's. Por lo tanto, las pruebas son, o sea, esto de acá, este I, es I1 e I2. O sea que las pruebas es primero dejar I1 0, I2 0. O sea que las dos pruebas para Z consisten en excitamos por un lado y dejamos este lado abierto, I2 igual a 0, y luego excitamos por el otro y dejamos este lado abierto. Para comparar resultados más fácil, les propongo que excitemos ambas veces con fuentes de 1 a 0. ¿Vale? Entonces, ponemos acá 1 a 0 y así los resultados de pronto los podemos comparar entre todos. Recuerden, antes de arrancar, ponen la fuente, dejan abierto, hay que resolver el acoplamiento, o sea, poner las fuentes dependientes, aplicar la ley del punto, dependiendo de los nombres de las corrientes que ustedes pongan, y resolver el sistema. Entonces les voy a dar unos minutos para que arranquen y si tienen alguna duda me preguntan aquí en el salón con paseo y los miro a ver cómo van y encontramos el juego de parámetros Z que yo creo que ustedes lo pueden hacer, pero bueno, aprovechemos y aprovechen este espacio como si estuvieran estudiando en la casa. ¿Listo? Y yo les voy a ayudar. El acoplamiento
Depende de los nombres que usted ponga, pero probablemente sí le toque hacerlo 2 veces. Porque cuando usted haga esta primera prueba, lo lógico es que usted diga, bueno, esta corriente que viene acá se va a llamar I1, ¿no? Lo normal. Y entonces le va a quedar esta malla y este lado abierto, I2, 0. Entonces, usted como que a la malla que va a quedar en la mitad le va a poner otro nombre. Póngale I3, por ejemplo. Y entonces, aquí, la primera vez que lo resuelva, por ejemplo, la corriente que pasa por esta bobina de acá va a ser, bueno, dependiendo de si la coge para arriba o para abajo, va a ser una resta. ¿Vale? Luego la siguiente prueba, cuando usted le ponga esta I3 y le ponga esta I2, que sería lo lógico y lo normal, entonces la corriente que va a pasar por la de OJ ya no es una resta porque I1 es 0. Entonces, usted podría hacerlo 2 veces, porque aquí la corriente es I1 menos I3 o I3 menos I1 y aquí es solo I3. O la otra es hacerlo una vez y dejarlo expresado como la operación, solamente que aquí, por ejemplo, si usted lo coge bajando, la corriente sería I1 menos I3. Y aquí la corriente también sería I1 menos I3, solo que I1 es 0. Entonces, como usted quiera. Puede que hacerlo 2 veces, y, aunque parezca más demorado, haga que sea menos propenso a equivocarse. Entonces, si lo va a hacer 2 veces, hágalo 2 veces mejor. ¿Sí? O sea, si eso garantiza que no pueden las tortas, hágalo. Cuando desarrollen el acoplamiento, recuerden que lo que había ahí, tampoco esté mal, pero cuando uno desarrolla el acoplamiento, la flechita y los puntos, las bobinas desaparecen. Que desarrollar el acoplamiento es hacer que eso se vaya y quede en la fuente para reemplazar el mismo. Ahí vi, en no estoy mal, en la parte de abajo, una bobina con flecha, pero también con fuente dependiente. Pues que eso no es que esté mal, pero no, pero bien. Ah, vale. No es que esté mal, pero pues no es preciso, ¿sí? Baila, para eso no ponen a hacer. Si quieren me dan las ecuaciones, porque esa no hace 1000 grados por 2 con complejo. Hace hasta 3 por 3 con entero. ¿Sí? Me dan las ecuaciones y lo resolvemos ahí. Pero me tienen que dar la matriz lista.
Bien. Para la bobina, la de uno cuál corriente mira que entra y uno entre. O sea, puede tomar cualquiera. Usted puede decidir si lo analiza bajando o subiendo. Sí. Me ayudó con esa ecuación. Sí, a ver. Es que saqué la otra y te dije, No, pues, ¿qué mamá no hay? A ver. 2J. Pues venga, te paso ahí como para comparar si la gente que lo está haciendo ahí de pronto, ¿cuál prueba hizo? O sea, ¿cuál prueba me va a dictar primero? Y así, Y 2-0. o sea, dejando el puerto 2 abierto. Y cuanto a las ecuaciones le dieron. 2i menos i igual a 1. Y abajo es i al lado 6 más 3i y menos 1. ¿Qué dice las chicas? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. A mí, Cuando uno, por ejemplo, para hacer el acoplamiento de la bobina de 3J, 3. ella depende de la corriente que pasa por la bobina de 2J, ¿no? Bueno, la fuente independiente de la Claro. corriente que va a pasar por 2J. Esa corriente va a ser tanto la corriente de la izquierda como del centro, o sea, de que vamos a hacer cuando hagamos la prueba. Si me está hablando de la prueba en la que el puerto 2 está abierto, Ujú. sí, porque el circuito va a quedar así. Se tiene acá, está excitando por este lado, tenemos bobina, resistencia, bobina y la fuente esa independiente. Ujú. Si eso está abierto, yo me imagino que usted le puso esta corriente I1 y a esta I3. Entonces, por esta bobina está pasando una resta de corrientes. Mm, I1 menos I3, o si lo va a ver, elegir subiendo, que también es válido, I3 menos I1. De hecho, usted no está, ¿sí está viendo el tablero? ¿No está en el tablero? Sí, 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 no, sí, sí, Ah. sí, claro, profe. Sí, sí. Entiendo. Ah, bueno, profe, gracias. Ahí me ¿Sí le dio descaché. eso, Sergio, también? no, me da menos i3. Esa menos 3. Bueno, a mí me dice la que yo tomé la polaridad. De la corriente. Sí. La puso así, así. Oh, No, o sea, es que pues, es lo que me pregunté en cuanto a la bobina, como si podría, o sea, para la de la fuente, como que y la que entraba era I1. bueno, pero es que vamos a hacer la primera pregunta. Cuando dice la polaridad diferente, ¿se refiere a que la I3 va en otro sentido o la tomó en ese mismo sentido? No, Así, o sea, sentido horario.
Listo, de acuerdo. Ahora, si usted tomó las corrientes analizándolas de otra forma, me explico. Por ejemplo, yo, no sé, digamos que Brian dijo, bueno, la corriente de esta bobina la voy a tomar hacia abajo. Entonces, la corriente de esa bobina para Brian es I1 menos I3. ¿Vale? Pero, si Ashley dijo, no, yo no la voy a tomar hacia abajo, la voy a tomar hacia arriba. Y entonces, hacia arriba sería I3 menos I1. ¿Vale? Eso, evidentemente, va a cambiar la corriente que aparece en los signos de la fuente dependiente. O I1 menos I3 o I3 menos I1. Pero, a su vez, también va a cambiar, o sea, va a cambiar no solamente la corriente que aparece ahí, pero a su vez cambia los signos. Entonces termina dando lo mismo, termina siendo como un menos por menos. Entonces las mallas deberían dar iguales independiente de si uno toma la corriente bajando o subiendo. Ah, no, menos dos. Ya. Bueno, entonces esto da hasta, aunque espera a ver si por otro método lo botamos más bonito. Pues no. Si quieres, díganme. Allá que es igual. Bueno, mentira, no. No, qué Ahí les digo imbécil. la respuesta y pues me interesan los zetas. Vamos a los zetas. Cuando tengan la matriz completa, pues, los comparo. Santiago creo que se le quedó abierto el micrófono. O alguien estaba hablando. Sí, bro, gracias. Pues, digamos que si por ejemplo se fue bajando, no entra por el punto, debe ser negativa hacia el punto, está correcto. Si entra por el punto, al punto, es yo abajo. Bueno, pero no, ¿cuál mal es eso? No, El exponente Z mejor en forma cuadrática. Sí. A ver, vamos a sanar esta discusión. Ahí ahorrar. A ver, ¿quién es? No. No, es que está confundida, pues, yo tomé que interés entrar por aquí. Entonces, podría ser punto de ¿Cuál fuerza? Sigamos. Ajá. Entonces hay tres, o sea, me habla de esta bobina. Esta. Pero por esa, ¿qué puede tomar? Para arriba o para abajo, pero siempre va a tomar. Sí, es una sí, para que se pueda a mí me queda más menos. Entonces, la corriente que pasa por aquí, bueno, sería hipertensión. O sea, si la tomamos para abajo, con estos signos, la tomamos para abajo, sería I1 menos I3.
Lo que aquí se me hace raro es que esto mal puesto. Porque la fuente que va con este debería tener de corriente I3. Y la fuente que va con este debería tener de corriente la red. Está poniendo mal lo que va, porque aquí es la corriente del otro. No es civil. Profe, ya corrigiendo eso que usted me mencionó, no me da lo mismo, no me da la misma matriz. No sé si estoy cometiendo otro error. A ver, vamos a hacer aquí rápido. Prueba 1. 1 a 0. Acá va una fuente dependiente. Resistencia, bobina, fuente dependiente, fuente independiente y resistencia. PJ. Listo. Entonces lo que hay que resolver pues es, señores, entonces pongo para acá I1 y pongo así 3, que sería como normal. Entonces la corriente que va hacia allá, aquí en I3, hacia allá, hacia la derecha, entra por el punto y se llama I3, por lo tanto esta fuente sería I3 por J, y como entra por el punto es positiva al punto, sería más menos. Ahora, esta de acá, la voy a tomar bajando. ¿Qué? Subiendo. Bueno, subiendo. Todo bien. Subiendo es I3 menos I1 por J, y subiendo entra por el punto, o sea que sería positiva hacia el punto, más menos. Y ahora hacemos las mallas. Entonces, esta mallita de acá sería 1 a 0 igual a, entonces al hacer esta malla tendría 2J por la corriente que va bajando, que es I1 menos I3, y luego la fuente, menos J por I3. Y ya la arreglamos. Y la otra malla sería todo lo que toca I3, que sería 4 más 3J más 2 más 2J. Todo eso toca al I3. Luego, menos lo que está compartiendo con I1, que sería el 2J. Y ahora las fuentes que hay ahí. Entonces me voy por acá, me encontraría aquí con más J I3 menos I1 más 1. Y vengo por acá más 2J I3. ¿Vale? Ahora sí voy a organizar un poquito. Entonces esta de acá me quedaría 1 a 0. Entonces aquí organizamos, pongamos aquí primero el I1 y el I3. Entonces, cosas que operan al I1 acá, 2J. Y cosas que operan aquí al I3 sería menos 2J, menos J, o sea, menos 3J. Y acá, entonces, hay un término independiente que es este 1, lo voy a pasar al otro lado. Acá me quedaría menos 1 a 0. Ahora, cosas que tocan al I1. Entonces, menos 2J, menos J, o sea que tendríamos menos 3J. Creo que ya. Y cosas que tocan al I3, tendríamos 4 más 2, 6. Y con imaginario tendríamos 3, 5, 6J, 8J. A mí haciéndolo así como rápido. No me acuerdo cuánto era la matriz, pero... No, sí está.
¿Sí? Entonces, ahora ya me ha hecho 2J menos, ojo, torta y torta. Sí, ahora sí me cuadra. ¿Sí le dio esa materia a usted de Santiago? ¿Quién habla? Sí, señor. Vale. Entonces arreglemos la matriz aquí porque teníamos un error. ¿Cuál error? No sé, pero ustedes revísenlo ahí, Brian, ¿qué pasó? Profe, disculpe. Señor, El último factor de 2J y 3, ¿no sería J y 3 en vez de 2? a ver, miro. Eso salía de la última fuente, sí, tiene razón. Puse 2J y 3, entonces era aquí 7. Sí, a mí ahora sí me por ahí. Listo, profe, gracias. Todo bien. Chale. Listo. Qué feo. Si quiere le digo lo que sale en MATLAB, profe. Sí, porque salen aquí, la toca, demora uno más fácil en MATLAB en este caso. Sí. Y Bueno. uno da... Ah, bueno, Sí, matémoslo acá. ok. Y uno daría 0.55 a menos 78.92 o 93, sí, 93. ¿Mm? Y I3 sería 0.07 a un ángulo de menos 22.62. Listo. Y ahí haciendo eso, dando lo que sale ahí, igual se demora uno ahí en la calculadora escribiendo. Sí, 78 puntos. Porque, o sea, es que yo, para hacer las mayores, una lógica, ¿no? Por ejemplo, hay una bobina, la de 2J, ¿vale? Entonces yo una cliente, ahí sí me dijo, es mala corriente. Pero entonces esa, por así decirlo, tiene una tensión así, más o menos. Y me quedo con esa tensión para hacer todas las mallas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me equivoqué. Porque en la primera malla, la que se hizo, listo, te da 2J menos la corriente que pasa ahí. Que sería, si es bajando, entonces sería I1 menos I3. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vas a la segunda malla, la I3, al yo entrar por ahí, me quedaría en menos. Sí, porque usted va entrando de abajo hacia arriba. Menos 2J y 3 menos I1. No. Lo digo mal. Sería entonces. Porque, mire, si usted define la polaridad de esta tensión así, más, menos, es porque la corriente que está analizando es hacia abajo. Por lo tanto, la corriente sería I1 menos I3. Ahora, eso lo puede usar para cualquiera de las dos mallas. O sea, por ejemplo, para esta malla de acá, usted puede decir, bueno, vengo por acá, y cuando vengo por aquí, entro, y la tensión de eso sería menos 2J, pero la corriente tiene que ser I1 menos I3. ¿Por qué? Porque al definir usted la polaridad de la bobina con el positivo arriba, o sea, se amarra a trabajar con la corriente que va. Yo no lo hago así. A mí no me gusta, al hacer una malla, entrar por el negativo de un elemento pasivo. No me gusta. Por eso, si usted se da cuenta, cuando yo hago esta malla de acá,
entro con esta corriente bajando. Cuando hago la otra malla, cuando hago esta malla, entro así. Porque ¿cómo lo hago yo? Yo lo que suelo hacer es decir, bueno, voy a hacer esta malla en donde la corriente más importante es la I3. Entonces, primero, todos los elementos que toca I3, los sumo. Este más este, pasivo, ¿no? Este más este más este más este, que fue lo que hice aquí. Luego, como además todas las mallas las hice así en el mismo sentido horario, luego lo que yo digo es, bueno, ahora, ¿qué elementos tocan otras corrientes? Entonces, en mi caso, el único que toca otra corriente es 2J. Entonces, ese va negativo. Y listo. Ahí ya salí de todos los elementos pasivos. Luego viene la fuente, pero esa es la forma, la lógica que yo. Entonces, mucho ojo porque si usted se amarra a poner la atención en este así, está obligado a analizar la corriente bajando. Entonces, por eso le digo que si pone esto, cuando haga la malla del I3, la tensión aquí, al venir por acá, sería menos 2J, pero por la corriente que baja. Sería menos 2J por I1 menos I3. Que fíjese que sería lo mismo que tener 2J por I3 menos I1. Porque es al final cambiar la polaridad de este y cambiar la polaridad de la corriente. Entonces es lo mismo, es un menos por menos. ¿Sí me entienden? Sí. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante, o sea, como que yo era de los que me daba, bueno, ya listo, resolví 4 más 2. Calculadora, 4 más 2. Sí, o sea, nada, era como muy nervioso. No quería como equivocarme en nada, entonces todo lo hacía por el método más lento, más largo, pero prefería hacerlo una vez y no equivocarme. Entonces, yo digamos eso de que, bueno, todos los que tocan esta corriente, no, yo me iba elemento por elemento, así me demorara más. Pero sabía que cuando hacía una malla era indestructible, o sea, nunca me equivocaba porque me iba elemento por elemento. Y luego cuando hacía, bueno, ahora como voy a arreglar, voy a sumar todo para condensarlo, así lo revisaba 2 o 3 veces y entonces en el parcial nunca me devolvía. Lo que iba haciendo ya estaba como súper seguro de que me quedaba bien. Ya óptica, pues lo trato de hacer más rápido. Por eso, por ejemplo, yo les enseño, no sé si alguien por casualidad ha asistido a alguna de las clases de Diego Albernia de este tema. Digamos, Diego, los acoplamientos magnéticos, él suele no poner las fuentes, sino que él dice, bueno, cuando hago la malla, por ejemplo, viene aquí, dice, listo, aquí entonces la tensión de este es 3J por I3. Y ahora, la ley del punto y todo lo desarrolla sin poner la fuente. O sea, él dice como, bueno, ahora la alta tensión, como este entra por el punto, no sé qué, y lo pone en la malla, pero él no pone la fuente. Y yo sí pongo la fuente porque yo estudiaba así. Me parece que es la forma más, toca volver a pintar el circuito, pero es más, o sea, es menos propenso a errores. Exacto, y yo no tengo yo tengo cero memoria, sí, o sea, entonces por eso necesito escribir todo y por eso les enseño de esta manera. Y también requiere un nivel de abstracción que no se tiene desde antes, o sea, uno que apenas está aprendiendo esto, pues no lo Esto es tiene que mucho más desarrollar. mecánico y por lo tanto me parece a mí que es menos propenso a equivocarse que hacer el desarrollo de la fuente en la cabeza. Eso no importa. Pero no menos. El sentido de la corriente en la bobina 2J solamente va a influir en la polaridad de esta. O sea, Bueno, es en esta entonces, o sea, porque es la vida de esta, como pues, digamos, vamos que tomamos de izquierda a derecha. ¿Cuánto estaba la de derecha? Entra por
Sacamos el punto, entonces con el positivo al punto. Para las ecuaciones del segundo. ¿Ya lo tienen? Sí, sí. A ver. Por aquí ya me están dando las ecuaciones de la segunda prueba. Voy a anotarlo. Entonces, ¿está? Menos 1 a 0. Igual Vamos 2, acá. Menos 1. 2 y 2. 2 más 2 y. No. Y 2 es la variable. O sea, el de y 2 es. Ah, no, pero entonces, espera. La interna independiente es menos 1. Sí, menos 1. Listo. Cosas que multiplican ahí 1. Hay 1. Ah, no, y 1 no. Entonces, y 2. Y 2 que sería la primera variable. Entonces, eso es 2. 2. Y luego es 6 más 7J. 6 más 7. J. Y luego variable independiente 1. Y cosas que multiplican ahí 2. Y cosas que multiplican ahí 3, 2. Este me parece sospechoso. ¿No sería -2? En el último que... No, porque o sea, yo tomo la corriente como constante. O sea, se me Es hace lo mismo. sospechoso porque. Yo tengo en la primera -2, el 6 más 7, 7 easy, y 1 en independiente. Y la ¿No escucho? ¿Qué dijeron? Vale, no, Sergio está diciendo que él. O sea, que él tomó el I3 también en sentido horario, como está escrito en el tablero. O sea, su prueba. Es horario y 2 antihorario. Su prueba él excita por este lado. Y 2 viene así, que es lo lógico, normal. Y él tomó I3 así. Eso podría cambiar algunos signos en particular. O sea, por ejemplo, Santiago, si usted tomó el I3 hacia allá, Sí, ambos en antihorario los tomé. entonces hay un menos de diferencia. Que creo que sí está cuadrando, porque usted me dijo que el término independiente y el término que multiplicaba I2 tenían signo contrario, con lo cual parece que es como si el que tiene signo contrario es el I3, o sea que eso explicaría esa diferencia en sus ecuaciones. ¿Sí? Entonces todo bien. Ok. Y en la segunda ecuación, ¿cómo la ven? Santiago. Yo tengo 2 -2, 1. Está bien, correcto. Usted tiene el signo contrario. Entonces, todo bien. Entonces, aquí voy a resolver esta, que corresponde a I2 e I3, como los puso Sergio. Entonces, Santiago, por ejemplo, si usted va a usar estos valores, tiene que tener cuidado porque el I3 que de acá va con un signo negativo, ya que Sergio puso en sentido contrario a la corriente. ¿No es? Ya la caja un poco más. Pero, o sea, tendría que multiplicarlo por -1 yo, o sea, para tener la verdadera, ¿o qué? La suya, no la verdadera, la suya. Ah, sí, la mía da esa que da ahí, pero por -1, sí. Exactamente.
Si alguien ya llegó a los parámetros Z, por favor me los dice. Z12 me dio 0.74 más 0.85J. Yo le doy el otro. Z12, ¿no? Sí, señor. Ahí está. ¿Cuánto? 0.74 más 0.85 J. Yo le doy el otro. Z22, 1.43 más 0.5J. Pensaba que ya tenía las Z11 y Z12. No, ¿Te las doy, profe? por favor. Z11, 0.30 y... Ay, espere, será... Pero va a verificar porque no sé si hice el cambio que se había hecho un momento. Sí, profe, 0.34. ¿Sí? Bueno, listo. 0.34 más 1.37J. Ajá. Y el otro sería 0.15 más 0.23J. Grandes. Listo. Aunque la primera impedancia me dio diferente. O sea, el 1.37 me dio, fue 1.76 J. 1,76. Bueno, aquí a ver si alguien tiene cada uno de esos valores. Sí, 1.77, profe. No sé si lo dije mal o qué. Uno, o sea, lo digo al revés. Es 1,73. No, No, 77. 1.77, solo los 2.7. Debo tener el micrófono mal aquí. Claro, el No micrófono. escuché. El micrófono que usted dijo 3 y dijo 7, el micrófono Dije, pasó dije mal la 3, ¿en señal serio? y 3, sonó 3. Tengo evidencia, profe. Bueno, tocará ver la grabación a ver qué dije. 1,78. ¿Bien? Sí. Sí. Claro, decimales, ¿no? Pero Sí, pero no me concuerdas en o sea, en la segunda columna. unos minuticos más ahí mientras terminan y entonces ya miramos lo del modelo. Profe, ¿qué tanto afecta que yo haya tomado las corrientes en un sentido y que el sentido la haya tomado en el otro para meter Z? Nada, ninguna. ¿Qué tanto afecta para resolver un circuito los sentidos de las corrientes? Bueno, por ambos lados se puede resolver. Es exactamente lo mismo. Simplemente cuando se toman sentidos diferentes, le cambian polaridades de cosas, pero al final llega al mismo resultado. Tiene que llegar al mismo resultado. 2 minutos y ya.
Era lo mismo, pero Bien. tenía ahí. Bueno, entonces, bueno, aquí llegamos a la Z. Yo creo que ya todo el mundo está ahí en camino, el que no ha llegado está bien avanzado, pero bueno. Entonces, quiero mostrarles una cosa, y es la representación tipo modelo circuital de los parámetros que puede resultarle útil a algunas personas dependiendo de cómo resuelvan los circuitos. Entonces, estas ecuaciones de Z, recuerden que al final obedecen a este sistema. B1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Y B2 es igual a Z2 por I1 más Z22 por I2. Profe, ¿no sería Z21? Sí, Z2. Hay una representación, o una forma útil de transformar esas ecuaciones en un circuito. Digamos, recuerden que las zetas, o sea, nosotros lo que hicimos aquí fue encontrar los parámetros que modelaran lo que este circuito hace, o sea, los parámetros que modelan lo que ese circuito hace, obedeciendo a ese sistema de ecuaciones que yo acabo de escribir ahí. Pero, digamos que hay una manera, ahora, ya obteniendo los parámetros, de traducir los parámetros a un circuito que de alguna manera es simplificado. Entonces, por ejemplo, para los parámetros Z, nosotros al final ya tenemos un juego de parámetros Z de una red. Entonces, lo que sabemos es que esa red, esas ecuaciones que están allá, tienen la tensión B1 acá y la tensión B2 acá. Y la corriente I2 entrando acá y la corriente I1 entrando acá. Entonces, por ejemplo, para este juego de parámetros, miren que esta ecuación, esta primera ecuación que estoy aquí señalando con una flecha roja, dice que B1 es igual a Z11 por I1 y Z12 por I2. Entonces, por ejemplo, este término que está acá, que estoy resaltando en rojo, ese primer término me relaciona a la corriente que entra por el puerto 1 con la tensión que hay en el puerto 1. Entonces, por ejemplo, ese término que está ahí en rojo, yo lo podría representar, modelar de la siguiente manera, que sería poner una impedancia que valiera Z11, porque la tensión que aparece en esa impedancia de valor Z11, pues sería exactamente ese término. ¿Sí? O sea, si aquí hay una impedancia de Z11, la corriente que va por esa impedancia es I1, entonces la tensión que aparece acá sería Z11 por I1. Entonces, si yo hiciera una malla acá, tendría que B1 es igual a este primer término. ¿Sí me entienden? Ahora, este segundo término de acá depende de I2, del otro lado, no de la corriente que está entrando aquí. Por eso, en esta representación de tipo modelo, se puede poner como una fuente dependiente de valor Z12 y 2. O sea, fíjense que cuando yo hago este circuito de acá, tengo B1 es igual a una impedancia Z11 por su corriente, o sea, Z11 por I1, etc. Y si continúo con la malla, más Z12 por I2, o sea, este término de allá. O sea, esta malla de acá cumple exactamente esta ecuación. Entonces, eso significa que si a mí me dan una red con los parámetros Z, yo puedo representar esa red a través de este modelo, por lo menos para la primera ecuación. Para la segunda ecuación, siguiendo la misma lógica, aquí tenemos B2 igual. Este término de acá depende de la corriente que está entrando por acá, por lo que es conveniente modelarlo con una impedancia de valor Z22. Fíjense que entonces la tensión que hay aquí sería Z22 por I2. Y este segundo término, que pongo aquí en verde, lo podría representar con una fuente dependiente de valor Z21
y 1. ¿Por qué es una fuente dependiente? Porque depende de la corriente del otro lado. Y así como que dejo separados ambos lados. En este fluye I1 y en este fluye I2. Entonces, esta representación del modelo pues puede resultarle conveniente a alguien si lo que quiere es, por ejemplo, como ocurre aquí en este circuito, analizar cómo esta red interactúa con otras cosas que yo conecte. Porque entonces, yo tenía en el problema una red, encuentro los parámetros Z, me olvido de cómo está compuesta esa red, o sea, esto ya digamos que ya yo no lo conozco, tengo los parámetros. Y yo podría, si quiero, entonces, usando estos valores de Z11, 12, 21 y 22, entonces representar esta red a través de este modelo. No es el único, hay para cada juego de parámetros una representación también. Ahora, ¿por qué para mí, a mi modo de ver esto, digamos, es una herramienta para quien le resulte más fácil dibujar el circuito que analizar las ecuaciones? Porque es una herramienta y no algo que yo veo como obligatorio que todo el mundo entienda. Porque al final este circuito corresponde a estas mismas ecuaciones. O sea, ese circuito no es más que coger esas ecuaciones y convertirlas en un circuito. Pero si yo hago esta malla de aquí, esta malla de aquí es esto. Y esta malla de aquí es esto. O sea, que esto es una forma de transformar a circuito las ecuaciones que ya manejamos. Entonces, digamos, si aquí, para continuar con el problema, me dicen cuál es la Z de Thevenin que yo tengo que conectar allí para que esa Z de Thevenin consuma la máxima potencia posible, entonces yo tendría, ¿qué tendríamos que hacer? La idea sería calcular, bueno, aquí realmente Z de Thevenin no tiene por qué Z de Thevenin, no, llamémoslo una Z cualquiera, ZX. ¿Cuál ZX permite consumir la máxima potencia? Entonces, para poder hacer eso, yo lo que tendría que hacer es hacer un equivalente Thevenin de aquí para allá. ¿Sí? Y encontrar de aquí para allá, o sea, poniendo los ojos de aquí para allá, cómo lo que hay de aquí para allá lo puedo representar a través de un equivalente de Thevenin. ¿Sí? Porque entonces el valor de la ZX que va a consumir la máxima potencia posible, pues va a ser elegir una ZX igual al conjugado de la Z de Thevenin que yo voy a ir para allá. Entonces, yo puedo hacer ese equivalente de Thevenin de aquí hacia allá, o bien usando las ecuaciones, o si a alguien le resulta más fácil, porque es una persona más visual, poniendo el circuito. ¿Cómo hacemos el equivalente de Thevenin de aquí para allá? Pues como en un circuito cualquiera. Para nosotros encontrar el equivalente de Thevenin tenemos que hacer dos pruebas. En este caso, fíjense que a mí me interesa específicamente solamente la Z de Thevenin. O sea, realmente la B de Thevenin me sobra. Yo simplemente al saber este valor, pues sé que la ZX que tengo que conectar es la que sea el conjugado de este. Por lo tanto, me voy a enfocar en encontrar la Z de Thevenin. ¿Y cómo se encuentra la Z de Thevenin de un circuito? Olvídense que esto es una red de cualquier circuito. Entonces, apago las fuentes dependientes de aquí para allá, como esta de acá, y encuentro la resistencia equivalente, pues la Z equivalente. Independientes, También ¿no? otra forma de hacerlo, señor, Es que creo que dicen independientes. las fuentes independientes. Ok. Ahora, cuando un circuito tiene fuentes independientes y dependientes, entonces uno apaga las independientes y tiene que excitar. ¿Me explico? Por ejemplo, si mi circuito es así, esto es un concepto de circuitos uno, pero bueno, si mi circuito es este, por ejemplo, tiene una fuente, una resistencia, y yo quiero encontrar la Z de Thevenin de esto. Entonces ahí lo que yo hago es apago la independiente y desarrollo esto, breve. Pero si mi circuito tiene fuentes dependientes, por ejemplo, una fuente dependiente acá, entonces ya no puedo apagar esto y encontrar la Z, porque yo no puedo simplificar cómo hago para operar una fuente dependiente con una resistencia. Entonces me toca apagar la fuente independiente y excitar aquí con alguna fuente
Porque yo lo que estoy buscando es este circuito verde, ¿cómo lo podría representar de esta manera? ¿Sí? Digamos, como apagué las fuentes que son independientes, pues es como haber apagado mi fuente independiente de la representación de Thevenin. Entonces es que como si estuviera diciendo, bueno, voy a ver si yo conecto una fuente aquí, ¿qué corriente me sale? Porque la relación que haya entre el valor de la fuente que yo ponga y la corriente que sale debería ser justamente la relación que me impone en el equivalente la Z que aparece acá. Es decir, excito, encuentro la corriente que está entrando y la relación, o sea, esta B con la que estoy excitando y la corriente que me da como resultado, B es igual ahí por la Z que representa lo que tiene el circuito. ¿Vale? O sea que aquí para hacer lo mismo, pues lo que habría que hacer sería apagar las fuentes independientes como esta, excitar y encontrar la corriente que está entrando. Y así encontraríamos la Z de Thevenin vista desde acá y la Z que hay que agregar es igual a esa conjugada. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque hay fuentes dependientes en el circuito. O sea, nuevamente lo que les decía aquí, o sea, si no hay fuentes dependientes en el circuito, pues uno apaga las fuentes independientes y empieza a operar resistencias, impedancias, a sumarlas y a encontrar el equivalente. Pero cuando hay fuentes dependientes, pues yo ya no puedo hacer esas sumas así, porque ¿cómo hago yo para operar una resistencia y una fuente? No puedo. Entonces, por eso ahí me toca apagar fuentes independientes, excitar y ver qué corrientes hay. Yo insisto que es muy importante que ustedes entiendan esto más que aprendérselo como tal, sino entender el concepto. Y es porque yo estoy diciendo, bueno, este circuito de acá, ¿hay alguna manera de representarlo a través de esta representación, que es una sola Z? Entonces, si esto es equivalente a esto, significa que cuando yo a ambos circuitos les conecte la misma fuente, en ambas fuentes tiene que aparecer la misma corriente, porque son circuitos absolutamente equivalentes, son exactamente iguales, a pesar de que topológicamente sean diferentes, porque aquí hay 3 resistencias y una fuente, aquí solamente hay una impedancia, pero en términos de cómo operan frente a lo que hay de aquí para allá son iguales. O sea que si aquí yo le conecto una fuente de 5 volts a 0 y aquí 5 volts a 0, tiene que salir la misma corriente. Entonces de eso se trata. Calcula la corriente que sale y entonces significa que si aquí también saldría la misma corriente, pues que puedo encontrar la relación de esta tensión y esta corriente sería la Z que podría representar de forma equivalente el circuito. Entonces, eso sería lo que habría que hacer. O sea, hacer esto. Entonces, cogemos nuestro circuito, apagamos las fuentes independientes que veamos ahí, como esa de 2 a 0. Entonces, esto queda apagado. Apagado significa que es una fuente de voltaje, entonces el voltaje se vuelve 0. Y si el voltaje se vuelve 0 es un corto. ¿Vale? Porque eso me preguntaban en el grupo pasado y sé que es algo, a veces la gente se confunde, pero dice, aquí hay una fuente, apagarla significa quitarla, entonces eso me queda abierto. No, significa convertir la fuente de lo que sea a 0. Si es una fuente de corriente, entonces la corriente es 0, y si la corriente es 0, ahí sí es un circuito abierto. Listo. Entonces aquí tendríamos esto, la resistencia, y tendríamos la red. Entonces podríamos usar o las ecuaciones directamente o pintar ese circuito que está ahí arriba. A mí me gustan más las ecuaciones, porque a partir de esa ecuación, para hacer la malla y que me vuelva a la misma ecuación. Entonces como ya tampoco, sí, o sea, entonces yo sí preferiría como poner la red. Y vamos a excitar aquí con alguna fuente, de cualquier valor. Entonces, por ejemplo, excitemos con una fuente de 3 a 0, que me ocurre. Listo, entonces lo que hay que hacer es encontrar cuál corriente está saliendo por acá. Entonces, cuando ustedes vayan a analizar cómo interactúa una red con las cosas alrededor, la forma de hacerlo es partir de las ecuaciones de la red y conectar esas ecuaciones con las ecuaciones que aparecen acá. Por ejemplo, ya sabemos que de esta red la corriente que viene por acá es I1
la corriente que viene por acá es I2, que esto es B2 y que esto es B1. ¿Vale? Estos dos. Entonces, las ecuaciones de la red son estas dos. Ahora, ¿qué hay a los lados? O sea, ¿qué ecuaciones pone las cosas que yo estoy conectándole a la red? Por ejemplo, a este lado de acá, si yo hago una malla, veo que B1, a este lado de acá, es igual a menos 2 por I1. Esa sería la malla de lo que está conectado a este lado de la red. A este lado de acá, pues sencillo. Este lado de acá estoy viendo que B2 es igual a 3/0. Entonces, si yo reemplazo las ecuaciones de arriba, para no volver a escribirlas, B1 es igual a 2 menos 2 por I1. Este B1 desaparece porque B1 ahora es igual a menos 2 por I1. Y B2 es igual a 3/0. Entonces, fíjense que ahora quedo con dos incógnitas, I1 y I2, porque las Z ya las conozco. Entonces, podría resolver el sistema y encontrar I2, que es lo que me interesa. Y, nuevamente, lo que estoy buscando es esta representación. Excito con una fuente de 3/0, encuentro la corriente que sale de esa fuente, porque a partir de esa relación, pues puedo encontrar cuál sería la Z de Thevenin que representa lo que hay en ese circuito. Aquí, por favor, bueno, ustedes lo van a resolver, pero simplemente una anotación ahí que vale la pena mencionar. Este circuito, el circuito original, tenía por dentro una fuente independiente, una fuente de 1/0. Esa fuente la usamos y estuvo siempre, fue considerada todo el tiempo dentro del problema para calcular los parámetros Z. Y luego con esos parámetros Z, olvidándonos ya de cómo era topológicamente el circuito, estamos haciendo esto. Entonces, no es de extrañar que en este circuito la Z de Thevenin nos dé con una resistencia negativa. ¿Y por qué? Porque es una resistencia que no consume, sino que genera. ¿Y de dónde está saliendo la posibilidad de que haya una resistencia que genere? Porque, ojo, estos parámetros de acá tienen implícitos en los valores que dieron una fuente que está generando. Podría dar, no es obligatorio, pero podría dar una R negativa en esta Z del Thevenin. Y ya les he dicho que eso, o sea, eso no es, digamos, necesariamente un error, sino que son números que están representando un circuito que está generando, o sea, que podría dar eso. También los parámetros podrían ser negativos. Los parámetros, sí, muchas veces los parámetros pueden dar cosas locas, incluyendo negativos y demás. ¿Por qué? Por eso, porque están representando, digamos, lo que yo veo este circuito y lo que inmediatamente veo claro es que no es un circuito simétrico, obviamente. ¿Sí? No es un circuito recíproco porque tiene una fuente. Entonces, no se espera que este sea igual a este, que este sea igual, o sea, cosas así. Y sí, o sea, digamos que los parámetros pueden dar cosas raras. Aquí ninguno dio con R negativa, pero pudo haber dado teniendo en cuenta que teníamos un acoplamiento, teniendo en cuenta que teníamos una fuente ahí metida dentro del sistema, ¿sí? Entonces, tampoco hay que preocuparse, alarmarse si dan números así, sobre todo las R negativas, que es lo que a uno, pues no sé si ustedes ya desarrollaron esa alerta, pero cuando uno trabaja, cuando uno sale una impedancia de 120, yo de una vez como que me quita el sueño. O sea, es una cosa que se despierta de como cuando hay un error de ortografía así muy boleta en una palabra. Usted también como que por dentro le pasa algo. Pues eso es una cosa que usted adquiere en la medida que trabaja y trabaja más con circuitos. Listo, entonces, bueno, aquí tenemos las zetas. No conocemos I1 y I2. Si quieren, entonces reorganicen el sistema. ¿Cómo sería reorganizarlo? Realmente sería pasar este para acá. A Z11 le sumamos el 2. Pues ya tenemos aquí. Bueno, realmente está bastante fácil para hacerlo. Vamos a meterlo aquí de una vez. Entonces, en la ecuación de arriba, Entonces, en la ecuación de arriba quedaría
yo paso el 2 a sumar al otro lado. Entonces, por I1 quedaría multiplicando Z11 más 2, ¿cierto? Entonces, Z11 es 0.34 más del 2 más 1.77 y, ¿vale? Y Z12 queda, pues, el valor que ya teníamos ahí, que es 0.74. 0.85. Listo. Y en la parte de abajo, bueno, independiente 0, aquí tendríamos 3 y son los mismos Z. 0.15 más 0.23 y 1.43, ¿dicen? Sí, más bien 43. Más Ahora no voy a poner 7. o se me daña el micrófono ahí también. A ver, por cámara. Ahí hay mire, bueno, aquí ya. Bueno, mira, calculémoslo y lo analizamos. Aquí realmente me importaría I2. ¿Por qué I2 es la corriente que sale de la fuente de 3 a 0? Y entonces la Z de Thevenin que voy a encontrar sería igual a esta B con la que estoy excitando sobre I2. ¿Sí? O sea, 3 sobre lo que me dio I2. Y ahí encontraré Z de Thevenin y por tanto la ZX sería el conjugado de esto. I2 dio este valor de acá. Entonces aquí va a dar, o sea, a ver, digamos no sé los números, pero esto va a dar, la R es positiva y la X es negativa. O sea que va a dar un número que va a tener un ángulo entre 0 y menos 90, pero queda dividiendo. Entonces, como el de arriba es 3 a 0, pues va a quedar un número por un ángulo entre 0 y 90. O sea que va a dar una R positiva. Realmente, en este problema. Sí, profe, da 1.39. La Z de Thevenin. Sí, señor. 1.39 más 0 más 0.4 J. Listo. Vio eso, ¿sí? Digamos que pudo haber dado con R negativa por esa fuente, pero bueno, no dio. Pero ese sería el procedimiento. Listo, ¿alguna pregunta sobre esto? Recuerden esos dos conceptos aquí. Los conceptos aquí que la vez pasada hablamos y que los vi como flojitos en eso, y es cuando usted quiere extraer la máxima potencia de un circuito, lo puede hacer conectando dos cosas. Si conecta una resistencia, esa resistencia tiene que ser igual a la magnitud de la Z de Thevenin, o sea, la magnitud solamente, sin el ángulo. Y si conecta una Z, esa Z debe ser igual al conjugado de la Z de Thevenin. La que es más fácil de entender es la del conjugado. Porque al final usted cuando pone conjugado a la Z de Thevenin, está poniéndole, la Z de Thevenin tiene una parte real y una parte... ¿Qué putas? Bueno, una parte imaginaria. Y le está poniendo una Z que tiene una parte imaginaria con signo contrario. Usted está poniendo, como son dos elementos en serie, al final usted pone la Z de Thevenin y aquí le conecta algo, lo que está haciendo es como cancelando la parte imaginaria. Cuando usted cancela la parte imaginaria, la fuente, el B de Thevenin, ve solamente cosas reales. ¿Sí? Y entonces, al solamente ver cosas reales, la extracción de potencia es la máxima. Luego, la demostración de por qué la R es la magnitud de la Z de Thevenin. Eso sí se hace. Realmente ahí lo que hay que hacer es encontrar cuánto es la P y entonces derivar. Y da eso. Es un poquito, eso digamos que físicamente es un poquito, me parece a mí como más difícil de entender inmediatamente,
pero bueno, esos son como dos teoremas ahí de extracción de máxima potencia. Listo. ¿Alguna pregunta final sobre esto o todo claro? Ya faltan 20 minutos ahí lo de la... Pensé que íbamos a demorarnos un poquito menos, pero... Bueno, los otros temas los iba a mostrar ahí como por compartirles eso, pero tampoco me parece muy bien. Entonces, que prefería hoy gastarme el rato en que estudiaran, pues, para el parcial. Entonces nos vemos el sábado a las 10, virtual. Y listo, el domingo, toma lo tuyo. Chao. El lunes festivo, domingo 2. ¿Listo? Profe, dos cosas. Una, la respuesta es el conjugado de ese ZTNing que nos dio, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Y la segunda, un tocayo me dijo que necesitaba las grabaciones, entonces que no se les olvide. Ah, sí, sí, tienes razón, no he subido las del martes. Todo bien. Dale, Hoy subo muchas como gracias. Bueno, Listo. pues. El próximo jueves, ¿usted va a ir a la universidad o algo así? Como para una despedida. Vamos a compartir. Sí. Y lo peor es que venían 4 a clase y hacemos un compartir y ahí vienen los 22. Todo el mundo. Ya, pues. Sí, ya. Oh, No, pues sí. Ahí miramos. ¿sí? Hágale, profe, listo. Todo Nos bien. habla. Profe, pregunta, Señor, ¿estás atendiendo consulta o ya no? sí, claro, escríbame y cualquier día, digamos que como el parcial es lunes festivo, yo también, domingo, lo que sea, si toca. Bueno, recuerden que está la tarea esa, ¿no? Entonces, Sí, es si para alguien lo del video, profe. o algo, me puede consultar y le ayudo a que salgan eso. Y están estudiando de una vez para el parcial. Profe, la tarea para... Listo, profe, gracias. La tarea creo que era es para el miércoles, me parece. Para el miércoles, sí. Sí, es para el 20. A mediodía, 12 M. Sí. Para que Negrita y todo, para- casi le faltó de mayúsculas, profe. Sí, porque unas chicas que no quiero nombrar no saben que AM es mediodía. Bueno, AM realmente. ¿Cierto? Listo. Bueno, veamos entonces sábado. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Listo, profe, hasta luego, gracias. Profe, ¿sonó una papa onda o...?